¿Sabías que un branding coherente puede incrementar el impacto de una marca en un 20% más? Hoy vamos a descubrir con nuestro invitado, con Gonzalo López, cómo fue capaz de transformar Atuarte tras más de una década en una compañía de éxito. La pregunta que me hago es, ¿qué fue lo que marcó, qué cambios estratégicos marcaron esta diferencia? Así que no te pierdas la inspiradora historia que tenemos en este momento. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, Julio. Bueno, presento rápidamente a Gonzalo. Gonzalo es diseñador, es artista multidisciplinar con más de una década liderando esta compañía que os comentaba, Atuarte. Él nos contará mejor, pero Atuarte es un estudio especializado en branding e identidad corporativa. Además le encanta el diseño estratégico. Yo creo que ya desde niño hacía pinitos en este ámbito. Trabaja junto a su equipo y ofrece soluciones integrales, bueno, que abarcan desde naming, diseño gráfico, web, tematización de espacios comerciales, audiovisuales. Bueno, cuéntanos cuál es el cometido, qué es lo que hacéis en tu compañía. Bueno, el cometido es las personas, todas las personas que hay detrás para las que se hacen todas esas cosas. Cuando nos llega algún cliente, algún proyecto nuevo, siempre hay un, como decía Ana, un para qué, ¿no? Ese para qué muchas veces es un para quién o para quiénes. Entonces ponemos muchas veces a las personas que van a recibir todas esas esfuerzos de las personas que trabajan con nosotros y el nuestro mismo y empezamos por el final, viendo qué es lo que hay que hacer, cuál es el efecto que queremos causar, el efecto wow. Pedro, vamos a entrar en materia. Sí, vamos a entrar. ¿No? ¿Cómo ha llevado a cabo ese proceso de transformación? Rápidamente y sobre todo, hemos conocido a Juan Carlos Sánchez, que fue tu mentor. Le hemos conocido, nos ha contado muchas cosas sobre cómo trabaja. Ahora que no nos está escuchando, pues seguro que tu opinión también le va a encantar cuando la escuche. Pero ¿cómo lo descubriste? ¿Cómo encontraste a Juan Carlos y qué te hizo pensar que era la persona que te podía ayudar? Yo a Juan Carlos le encontré después de replantear un poco la empresa, Atuarte. Atuarte tiene un recorrido y siempre buscas pues, hacer las cosas mejor y sobre todo poder ayudar a más gente. Teníamos un problema estructural que con lo que teníamos alcanzábamos a un determinado público y a un determinado nivel de cliente y queríamos ir más allá, sin perder todo el recorrido y sin perder las oportunidades que hemos tenido siempre. Entonces, yo conozco a Juan Carlos después de hacer una introspección, de autoanalizar la empresa, autoanalizarme a mí, mis capacidades, etcétera, etcétera, como empresario, y empiezo a analizar posibles mentores. Analizo mentores más enfocados en el tema del marketing, en el tema de ventas, etcétera, etcétera, y al final me encuentro con Juan Carlos, me entrevisto con todos ellos y me entrevisto con Juan Carlos y digo, este porque al final tenía una serie de herramientas y de habilidades que yo en ese momento consideraba que era lo que más me podía aportar a mí, efectivamente. No debe ser fácil tomar una decisión de transformación en una compañía que está funcionando. Ha de haber unas necesidades imperiosas, pero casi me voy un poquito antes de que nos hables de Juan Carlos como mentor. ¿Por qué decidiste buscar un mentor para iniciar ese proceso de transformación? Podrías haber buscado un consultor, podrías haber buscado pues, cualquier otra figura, un coach, pero decidiste por un mentor y luego decidiste por este mentor Juan Carlos, que fue la persona que entrevistamos anteriormente, ¿no? ¿Qué te llevó a buscar un mentor? Bueno, pues fue un poco el ver las necesidades que teníamos, marcarte un poco una hoja de ruta y empezar a hacer esa transformación. Y llega un momento en el camino en el que ya eres consciente de que necesitas ayuda externa porque con tus propias habilidades o tus propios recursos no eres capaz de hacerlo. Y efectivamente es muy difícil porque, al menos en el caso de mi negocio, lo tuve que poner un poco en pausa. No en pausa del todo, pero sí bajar un poco la producción para poder atender todo ese proceso de cambio, efectivamente. Ha sido complicado, pero muy divertido y espectacular. Bueno, seguro que estuviste con Juan Carlos. Él nos contaba que sus mentorías son de duración de 3 meses, que es un trabajo bastante intenso, que está ahí con vosotros, que os acompaña, que os ayuda, que os da consejos.
Pero todo esto, lo que no le hemos preguntado a él es qué pasa. Él nos decía, preguntárselo a la gente que ha estado conmigo, a mis mentorizados, ¿no? Y este es un buen momento. ¿Cuál es ese cambio? ¿Qué pasó? Dime un cambio significativo, algo que fue muy importante para ti, para tu negocio. Uno de los primeros cambios son el cambiar hábitos o introducir mejores hábitos que lleven a funcionar de una forma diferente. Horarios, deporte, alimentación, o sea, es un cambio bastante profundo, o sea, te reorganiza un poco toda la cabeza. Sí que es cierto que hay que tener en mi caso, cierta preparación y cierta predisposición al cambio y a la mejora. Y entonces ha sido difícil, porque es muy desafiante, cualquier cambio siempre es desafiante, pero ha sido muy intenso y una de las cosas que te va leyendo, poco a poco te va leyendo y va viendo cuáles son tus necesidades. Y yo creo que tiene la capacidad de poderse adaptar a las diferentes capacidades de cada uno. Él perfectamente sabía qué cosas me iban a ir pasando a mí mentalmente y psicológicamente y cuáles iba a necesitar y se iba anticipando. Oye, a partir de ahora voy a empezar a pasarte esto, haz esto o te recomiendo que hagas esto, estas lecturas, estos hábitos, etc. Y la verdad es que mano de santo. Eso luego se ha visto, Gonzalo, reflejado en el producto de Atuarte, en el servicio. Absolutamente. ¿Sí? Absolutamente. Posiblemente todo el cambio estructural que llevo planificando tiempo, digamos que Juan Carlos ha sido la última fase, ¿no? Por así decirlo. Ahora empiezan ya otro tipo de fases. Podría haberlo hecho, pero habría tardado una eternidad darme cuenta de todas las cosas que iba necesitando por el camino. Y sí que es cierto que ha sido como, bueno, pisar el acelerador. O sea, tremendo, tremendo. Desde donde estoy ahora mismo a donde estaba antes o a donde quería estar hace un año y medio que empecé esta reestructuración interna de la empresa, es increíble, la verdad. No tengo duda que las empresas son el reflejo, en la mayoría de las ocasiones, de los responsables, ¿no? Tu empresa ya no es una startup. No. Ya, bueno, estamos hablando ya de 10 años. Ya has pasado la adolescencia hace tiempo. Sí, sí. Oye, aprovechemos también este espacio para que nos cuentes qué es lo que hace Atuarte. Okay. Y que los que nos están escuchando te conozcan. Aparte de agradecerte este testimonio que estás haciendo de lo que te ha aportado tu mentor, ¿no? Bueno, pues Atuarte es un estudio creativo, antes que nada, ¿no? Entonces, desde hace mucho tiempo empezamos nosotros con el tema del diseño y con el tema artístico. Hacíamos murales y tematizaciones artísticas. Básicamente somos diseñadores y artistas multidisciplinares. Pero nos fuimos dando cuenta poco a poco que muchos de nuestros clientes nos iban pidiendo y reclamando cada vez más y más y más. Creo que se debe un poco también a las cualidades artísticas y creativas que tenemos, pero también a las cualidades humanas, a la hora de decir el trato personal, de preocuparnos tanto, de acompañamiento. Esa parte humana viene con nosotros, viene con el artista, esa empatía que tenemos con todo el mundo, no solamente con el cliente, sino con el cliente del cliente, ¿no? y con todo el entorno. Entonces yo creo que eso es lo que nos diferencia y es lo que nos ha ido empujando a aumentar el alcance de nuestras intervenciones en cada negocio, en cada empresa. Hacemos el naming, nos inventamos los nombres, porque los nombres se inventan, el nombre idóneo, diseñamos los logos, nos preocupamos por la imagen corporativa, por el branding, por la identidad corporativa, nos ocupamos de toda la papelería. Además, como buenos artistas somos muy maniáticos, entonces nos ocupamos de todo, imprenta, construcción, tematización, todo, no dejamos nada y somos muy pesados con nuestros proveedores, que ya nos conocerán todos, pero creo que es la única forma de encontrar el éxito, poner cariño en cada uno de los puntos del proceso. Gonzalo, hay un sesgo que provoca una tendencia a seguir haciendo lo mismo constantemente, porque tenemos esa sensación de que hemos invertido mucho tiempo, mucho dinero en algo, y aunque no da resultado, nos lleva a eso, ¿no? A mantener. En tu caso llega un momento que después de 10 años decides cambiar esa forma de verlo y dices, voy a buscar la ayuda de un mentor, alguien que me ayude a cambiar esa visión, ¿no? Es decir, en vez de seguir intentando hacerlo por mi cuenta, que venga aire limpio, no aire de fuera. Si hay ahora personas como tú que siguen ahí y no consiguen esos cambios y están pensando o planteándose si un mentor podría o no ayudarme, ¿qué les dirías?
Bueno, todos tenemos una serie de habilidades y de circunstancias y tenemos nuestras propias limitaciones. Hay que ser conscientes de las limitaciones. Y en el momento en el que eres consciente de las limitaciones y las aceptas, porque no todos podemos hacer de todo, y es normal, absolutamente normal, ponerte en manos de profesionales. Siempre lo he dicho, o sea, carpinteros, pintores, artistas, ilustradores, diseñadores, cada uno tiene su área y sus conocimientos. Entonces, es imposible que un empresario pueda abarcar de todo. Un empresario al final se tiene que preocupar de otras cosas, diferentes. Y esa es una de las cosas que yo como empresario me costó, porque al final todos estamos enamorados de nuestros trabajos y nos gusta bajar al barro y mancharnos las manos. Siempre voy con las manos remangadas, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes que si queremos crear equipos grandes de trabajo y llegar a hacer grandes cosas, tenemos que rodearnos de muy buena gente. Y al final el escoger un mentor es una parte del proceso. Y no será la única vez, seguramente. Qué buena reflexión. La paradoja es que precisamente los que se dedican o nos dedicamos a vender servicios, nos cuesta a veces contratar servicios. Claro. Esa es la gran paradoja de todo esto, y a veces nos consideramos los todólogos y acabamos haciendo absolutamente todo cuando lo correcto sería contratar a un experto. Bueno, pues vamos a cerrar esta entrevista inspiradora, no tengo ninguna duda, porque además es un caso real, práctico, de mentoría. Nos gusta, Pedro, terminarla con una tradición. ¿Cuál es? Pues siempre pedimos una frase, Gonzalo. Siempre pedimos una idea. Una frase, algo que inspire, algo que hayas escuchado, algo que tú repitas, algo que le dirías a esas personas que como tú se están planteando, oye, cómo ir hacia adelante, que a otro futuro diferente, no sé. Ya nos ha dicho alguna, pero sí. Siempre forzamos una más. Sobre todo, cuando se hacen cosas, que todos hacemos cosas y grandes cosas, lo primero son las personas. O sea, si ponemos en el centro a las personas para quienes trabajamos, todo al final cobras mucho sentido y todo se va resolviendo mucho mejor, realmente. Bueno, pues aquí vamos cerrando la entrevista con Gonzalo López, un auténtico enamorado de su trabajo y que es capaz de transformar marcas y conectar emociones. Vemos como un empresario también puede tener un gran corazón, a pesar de lo mucho que se hable por ahí de los empresarios. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gonzalo. Encantado. Y damos paso a esos mensajes inspiradores que nos deja Tinku entre entrevista y entrevista.